Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de La Plata, una cálida bienvenida a quienes nos acompañan, ya sea virtualmente o presencialmente, está en nuestra casa y la bienvenida es en general. Hoy vamos a contar con la participación de la exposición organizada por el Instituto. En este caso nos acompañan aquí la doctora Jurado, el doctor Marcos Córdoba, y para nosotros es un gusto recibirlos en nuestra casa, aunque sea virtualmente, para aquellos que nos ven a la distancia. Y es una gran oportunidad para desarrollar una temática, bueno, muy rica, con un sinnúmero de aristas. Le agradecemos que nos acompañen en nuestra jornada. Bueno, en el caso del doctor Córdoba es un amigo de la casa, su presencia aquí es reiterada, físicamente antes de la pandemia nos acompañaba siempre, luego también a la distancia. En el caso de Aldana es la primera vez que nos acompaña, así que también la bienvenida. Y bueno, por supuesto que con muchas expectativas de lo que se puede desarrollar y los escuchamos, por supuesto, con suma atención. El agradecimiento también a quienes se han hecho presentes aquí hoy, a nuestro técnico también del colegio, muchísimas gracias. Y bueno, cuando quieran podemos comenzar. Tenemos un breve currículum. Bueno, en el caso, bueno, vamos a empezar por las damas. La doctora Jurado es abogada especialista en Derecho Público Provincial feminista Oxfam México, presidenta del Consejo de Articulación de Políticas de Géneros, Diversidades y Disidencias del CALP. El doctor Córdoba es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en el Colegio de Abogados de Zárate Campana, profesor titular por concurso de Derecho de Familia y Sucesiones de Investigación y Tecnología de la Nación. Doctor por la Universidad de Buenos Aires, su tesis, La posesión hereditaria, fue calificada sobresaliente y fue aprobada el 1 de marzo del 94, premio Facultad, la mejor tesis del derecho que posea excepcional de la UBA. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI, así que somos colegas. Premio Profesor Eduardo Prayón a la mejor tesis del Derecho Civil de la UBA, Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 2008, la trayectoria y consagración de quienes se destacan por su producción académica en Derecho. Premio Maestro del Derecho 2009 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, director honorario del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Zárate Campana, director del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Zárate Campana, expresidente del Instituto de Altos Estudios de Derecho Civil Argentino y Comparado de la UNSA, miembro titular de la Comisión Federal de Juristas que redactó el proyecto del Código Civil y Comercial sancionado por la Honorable Cámara de Diputados en el año 93, profesor de doctorado de la Facultad de Derecho UBA, se ha desempeñado como director de la carrera de especialización en Derecho de Edad, profesor titular de Derecho Comercial, Parte General y Derecho Internacional Público en universidades nacionales, autor de obras individuales y colectivas, director del Tratado de la Buena Fe en el Derecho y disertante en eventos jurídicos en nuestra República y países extranjeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, podemos comenzar. A disposición. Bueno, nada, la idea era, bueno, acompañarlo al doctor. Yo soy presidenta del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad, que bueno, lo que tiene la función de este consejo es articular con los diferentes institutos y bueno, nada, y tener una charla con el doctor aportando lo que sería la perspectiva de género como para comprendamos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género y cómo como abogados o abogadas en nuestra incumbencia es la interpretación que nosotros deberíamos darle tanto a un caso como a un texto, como si nos toca en una situación de decisión, aplicar esta perspectiva de género, ¿no? Y bueno, nada, yo había preparado un poco de interpretación jurídica, pero me encantaría tener como si fuera una charla con el doctor. Me parece que sería interesantísimo. Primero quiero agradecerle muchísimo al doctor Sarandía que me permita estar acá, que me habilita a estar en este ámbito que para mí siempre me provoca satisfacción. Pero fundamentalmente no nos vamos a referir a algo que queda reservado a la teoría, a las cuatro paredes de una biblioteca.
Por esto, y lo que también decía y explicaba la doctora Aldana Jurado, de cuál es el juzgamiento que corresponde, yo empezaría por decir que si hablamos solo del juzgamiento con perspectiva de género, estaríamos limitando esto a una final. Pequeña cantidad de relaciones jurídicas, Exacto. por una enorme cantidad de relaciones jurídicas que quedan involucradas por esto, que nunca llegan a un tribunal. Entonces, lo que voy a decir puede parecer un poco simpático, un poco cordial, pero estoy convencido, y lo he dicho públicamente en otras oportunidades, incluso en una oportunidad, en una ocasión, que el presidente de la Comisión de Reforma, de redacción del Código Civil y Comercial, expresaba, decía, este proyecto va a ser el código para resolver los conflictos. A los pocos minutos me tocó hablar a mí y yo decía que cuando un código, una ley, es para resolver conflictos, es porque fracasó en su primera tarea. La primera tarea del derecho no es resolver conflictos, es que no haya conflictos, es evitar los conflictos. Cuando las reglas y los principios son útiles, son hábiles, son suficientes, no se provoca el conflicto, porque la ley ya prevé qué es lo que ocurre cuando se cumple con lo que la sociedad requiere, qué es lo que es la ley, y qué es lo que ocurre cuando no se cumple. Entonces, ¿usted no piensa que hay un cambio de dogma, por ejemplo, en la interpretación jurídica? Porque antes éramos completamente desde positivistas, ahora a una cuestión más constitucionalista, más marco internacional, como también a incurrir en el dogma de la filosofía del derecho, porque en realidad, o sea, es como que la ciencia jurídica para adentro y hacia afuera queda corta, es lo que está diciendo, o sea, en la interpretación, tanto como abogar, como conciliar, como en cualquiera de las circunstancias. Pero por eso digo, no es una cuestión de la ley. Y la ley tampoco, en esa oportunidad también se decía que la ley era para que los jueces, no, muy pocas causas llegan a los jueces, de todas las violencias que hay. La mayoría no llega a ningún juzgado ni a ninguna dependencia administrativa. Entonces, las reglas, los principios y los valores que hacen a la perspectiva de género, que hacen a esta nueva forma de sociedad, es para que los sujetos del derecho la apliquen. Es para que el señor que está en su familia se comporte de la manera que debe comportarse en la función que le corresponde. Solo algunas causas llegan a los juzgados. Entonces la ley no es para los jueces. La ley, todos los que estamos acá, hoy hemos estado aplicando la ley. Hemos leído el artículo, no sé, X de la ley que dice que si yo pago un precio y el otro me da lo suyo, cumplió la contraprestación. ¿Por qué hicimos así? ¿Por qué di la contraprestación? Porque la ley me dice que debo cumplir con mi obligación. Y eso no, de todo lo que hayan comprado hoy en un kiosco ustedes, nada de eso lo va a juzgar nadie. No llega ningún juez, pero ustedes aplicaron la ley. El que hoy, antes de salir de su casa, habló con su hijo, charló un poco con él, le dio un abrazo, le acarició la cabeza y a lo mejor le preparó el desayuno, cumplió con algo de su responsabilidad parental. Y no porque se lo indicara un juez. Está en la ley, cumplió lo que dice la ley, pero además llegó a la ley porque la sociedad ya se había comportado de tal manera para que el legislador lo incluya en la ley. Y en esto de la perspectiva de género, la historia es larguísima. La historia es larguísima y tal vez no nos alcanzarían años para poder llegar a desarrollar todo esto. Porque para comprender lo que pasa hoy, tenemos que ver qué pasó antes. Porque eso nos va a permitir proyectar qué va a ocurrir en el futuro. La perspectiva de género y en la Argentina, por supuesto, arranca y tiene un gran hito con el Código de Belezarfe. Por supuesto, si yo analizo el Código de Belezarfe desde la perspectiva de género de hoy, me parece que Belezarfe era machista. Ahora, si yo analizo la obra de Belezarfe parándome en el año 1869 y comparando los códigos de derecho de esa época, los códigos europeos, pero Belezarfe es un loco. ¿Cómo? Belezarfe
está haciendo que la mujer se lleve la mitad de los bienes de lo que produjo su marido. ¿Cómo está haciendo que la mujer herede al marido? En Francia, la cónyuge era desplazada de la sucesión de su marido hasta por los colaterales de 12º grado. Es decir, bueno, toda esta evolución en Argentina empieza así. En el mundo empieza en el siglo XVIII, 1781, 1785. Hay distintos síntomas donde las mujeres salen a decir, por ejemplo, que el código de Napoleón solamente protegía la mitad de la sociedad porque era un código para los hombres. Los hombres imponían, los hombres administraban, los hombres adquirían, los hombres producían. Las primeras, Simón de Beauvoir y todas las primeras mujeres que empezaron a tratar con esto decían, bueno, no están protegidas las mujeres tienen que tener un espacio. Lo que más logró avisorarse en esa época fue que se empezó a trabajar para que las mujeres, por ejemplo, pudieran votar. Pero todo eso es insuficiente en comparación a lo que ocurre hoy. Y por supuesto que si nosotros hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a ver que las mujeres se encontraban en una situación de vulnerabilidad, de debilidad social. ¿Por qué? Porque lo que hay que analizar para ver cuáles son los géneros vulnerables, porque hay varios. No es solo la cuestión de la perspectiva de género, no es el género por sexo. La perspectiva de género, vayamos por partes. La palabra perspectiva significa el lugar desde donde se analiza o interpreta. Eso quiere decir perspectiva. ¿Y género qué es? Género son aquellos grupos integrados por seres o cosas que tienen características generales comunes. Dentro de eso, nosotros podemos decir que hay una perspectiva de género que tiene atención al género de... En la Argentina hay visiblemente 4 géneros vulnerables. El de los adultos mayores, el de los niños y de las niñas, y el de los discapacitados y el de las mujeres. Ahora, el género, la perspectiva de género como se utiliza en la actualidad comúnmente en la sociedad, en el uso común, se refiere a este último. El género en atención al sexo. Claro, en clave de género, cuando uno habla en clave de género, porque convengamos que los discapacitados, el 50% son mujeres. Las niñas, el 50% son mujeres. O sea, atravesar más del 50% del país es como que engloba y encuadra las distintas vulnerabilidades, diría yo, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de las mujeres, como lo plantea bien usted, se produce una conjunción de vulnerabilidad. grupos de vulnerabilidad. Exactamente, que es la interseccionalidad. Una mujer que además es discapacitada es doblemente vulnerable. Pero Y que no el 50% del grupo ese de discapacitados son mujeres. O sea, por eso cuando uno habla en clave de género, siempre apunta a la vulnerabilidad. Las adultas mayores también. Son mujeres. Ahora, siempre va a haber una mitad. Hoy cuando hablamos del género, en función del sexo en la República Argentina, no nos estamos refiriendo al sexo biológico, sino al sexo sociológico. Claro, al cultural. Porque en la Argentina, según el derecho positivo y el derecho vigente, el sexo ya no se determina por características externas del ser, sino que se determina con 2 puntos de análisis. Uno es, al momento del alumbramiento, del nacimiento, la característica externa, las señales externas de la persona. Por eso es que el médico, el obstetra, dice biológicamente corresponde a... Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Que después la ley permite algo que surge de una relación sociológica, de una relación de comportamiento social que ha llegado a la ley, que es la percepción interna. Exacto. Entonces, hoy, en ese grupo de género, que es uno de los grupos vulnerables, que es el de la mujer,
usted tiene aquellos que están dados por esas características externas al momento del nacimiento, y este otro que está dado por su percepción interna. Entonces, por esto es bueno aclararlo con fines prácticos. Sobre todo, nos están escuchando muchos abogados que se van a encontrar con cuestiones tales como que a una persona que en la Argentina se la ha registrado sin atender la disposición binaria, no le es reconocido ese registro en el extranjero. Por ejemplo, es más, la Cancillería Argentina otorga pasaportes con H, con M y con X, pero no otorga visas con X. Claro. Entonces, la evolución del comportamiento social todavía no tiene un reflejo en la organización administrativa. Sí, sí, o mundialmente, porque no todos los No, lugares, por supuesto. De hecho, Argentina es vanguardia en un montón de leyes. O sea, de hecho, en la ley de identidad de género, la despatologización de las personas trans es vanguardia en el mundo. O sea, no existe país, o sea, fue el primer país del mundo en donde... Eso, Aldana, es una de las cuestiones interesantísimas para Sí. analizar, para ver hacia dónde vamos, cómo vamos, qué va a ocurrir en el futuro, porque a ver, esto es un posgrado. Este grupo no es un grupo donde venimos a aprender datos. Los datos los aprendimos en el grado. El posgrado es un grupo de personas que tienen como uno de sus deberes construir el derecho que nos va a regir en el futuro, ¿no? La función de los abogados, y la función de la academia, la función de las facultades, en un momento también coinciden en esto, que es marcar cuáles son las reglas y los principios que van a regir en el futuro. Sobre todo en un país donde el poder legislativo vive en mora, vive en atraso. Entonces, nosotros tenemos que pensar que lo que digamos en esta charla, a lo mejor con mucha suerte, logramos que llegue a la ley en algunos casos dentro de 20 años. Entonces, recién el doctor, con mucha generosidad, leía algunos antecedentes míos. Estuve en la Comisión Federal que redactó la unificación. En el año 1992 yo propuse todas las normas que ahora están en el Código Civil y Comercial sobre alimentos. Por ejemplo, el poder demandar a obligados de distinto grado, el poder trabar cautelares sobre obligaciones futuras, el que el principal responda solidariamente en el caso. Todo eso yo lo presenté cuando integraba la Comisión Federal de Juristas, lo aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad en 1990. Sí. Senadora nunca lo trajo. Lo reitera el proyecto de edificación del año 1998, todo lo mismo, todo lo mismo. Nunca se trató ni siquiera en diputado. Y por suerte lo toma lo que ahora es el código del año 2015. Pero yo esto lo armé en el 1992. Al 2015 pasaron 23 años, casi un cuarto de siglo. Es decir, los diputados y los senadores demoraron un cuarto de siglo en un tema que es para lo imprescindible para la subsistencia, que son los alimentos. Hoy hay una gran preocupación por lo que está pasando con las determinaciones de capacidad y por las aptitudes de las personas que tienen alguna limitación en el ejercicio de sus derechos respecto de estas capacidades de facto. Ahora, lo que hay son noticias que mueven al poder legislativo cuando alcanzan a algún personaje famoso. A ver, durante muchísimos años se habló en el derecho de familia de que las mujeres y los hombres que se casaban podían tener un régimen económico diferente al de la comunidad. Y se hablaba, y se fue, les hablo, 1960, recuerdo yo que se hablaba de. Nunca ningún legislador avanzó. Hasta que un día una actriz, conductora televisiva famosa, se enojó con su marido, tomó un objeto, creo que un cenicero, se lo tiró a su marido, y después cuando liquidaron la sociedad conyugal, le tuvo que dar 20 millones. Que justo decía que esta mujer que había trabajado y había ganado plata, le al marido. Y entonces los legisladores
dijeron, vamos a reformar la ley. Ahora, Creo que, como estábamos hablando recién, sobre todo las cuestiones se van gestando y se van preparando socialmente para que después tengan a género. Nosotras, o sea, los que abogamos o los que estamos en algún lugar, alguna situación de conflicto o en algún lugar de conciliación, en cualquier lugar que te toque transitar, tenemos que tener presente esta situación, o sea, de que, bueno, nada, que es una cuestión que va avanzando y que también somos los actores como para poder generar esos cambios. pero por supuesto, acá, y lo por eso estaba importante es... diciendo que lo que hablemos hoy acá y alguna participación que llegue por chat, es lo que va a construir, lo que va a regir en el futuro. No estoy diciendo que este grupo exclusivamente tira a su cargo a hacer la ley, pero todas las actividades de las universidades, de los colegios. Usted, siempre recuerdo la doctora Delma Cabrera, que explicaba cómo se llega históricamente al primer caso donde un padre es condenado a indemnizar a su hijo por no haberlo reconocido espontáneamente. La doctora Cabrera me decía, aunque fuera defectuosamente, porque lo cierto que en esa demanda, lo único que decía el abogado es, y hasta debiera ser condenado con una indemnización, pero tampoco lo pedía muy claramente. Pero si al juez es importante que en esto participe la universidad y participe el colegio de abogados. Claro. Porque son los abogados de matrícula los que pueden llevar a los jueces las peticiones que construyen. Y bueno, yo leí otro fallo que no se trata de que por ser mujer o ser hombre corresponda a una desigualdad. Lo que se trata es de lograr una equivalencia, según lo que cada una de las personas tiene adjudicado hacer en la sociedad. Entonces, las mujeres no tuvieron adjudicado durante mucho tiempo muchas cosas por las que hoy están intentando avanzar y pelear, y ya han tenido logros parciales, y creo yo que son insuficientes, pero no las digo hoy que sean insuficientes. Lo he dicho en 1985, por ejemplo, cuando la ley 23.264 puso que el ejercicio de la patria potestad era indistinto del padre y la madre. En realidad no fue así. Un sistema mixto, porque para algunos actos se requería el consentimiento de alguien, como si fuera una cuenta bancaria conjunta, y para otros era como si fuera una cuenta bancaria indistinta. Estos actos los puede otorgar cualquiera, estos actos se pueden otorgar. Y puso en igualdad de condiciones al hombre y la mujer. Un avance fantástico, es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que importa es la relación de hecho entre el niño, niña o adolescente y el progenitor. Eso es lo que debe marcar cuáles son las facultades que le corresponde a uno y a otro. Y en los primeros 9 meses de vida de una persona, esa persona está dentro de la madre, está dentro de la mujer. Es la mujer a la cual, si va a ver al médico, estando embarazada, el médico le dice, mire señora, tome hierro para que la sangre de su hijo, etc. Y es la mujer la que después tiene producto en la boca, es la mujer la que después puede tener alergia, es la mujer. Y el padre dice, es la mujer a la cual se le introducen en el cuerpo, por ejemplo, si hay que hacer una intervención quirúrgica al no nacido, a través del cuerpo de la mujer. Eso es cierto, o sea, la mujer, o sea, nosotros tenemos la posibilidad biológica de poder concebir, pero creo que hoy por hoy
las relaciones, sobre todo nosotras, yo, por ejemplo, blanca, clase media, capitalista, soy privilegiada, es lo que hablaba. Yo creo que cuando el doctor hablaba de decir, bueno, hay que pensar cuáles las desigualdades que tenemos, no es lo mismo una mujer pobre inmigrante, que yo, porque claramente está en un grado de desigualdad terrible con respecto a mí, y quizá yo tenga mucho más privilegios que un hombre pobre inmigrante y exiliado, ¿sí? O sea que eso es lo que implica la perspectiva, o sea, in situ, o sea, ver la interseccionalidad y todas las vulnerabilidades que puede atravesar una persona. Está tan bien descrito, usted acaba de decir lo que le decíamos antes. Es decir, si usted era de tal color, o de tal raza, o era migrante, o era esto, la sociedad le adjudica un lugar distinto a si es esto otro. Ahora, una mujer lleva en su interior a su hijo los primeros 9 meses de vida. Y natural, los primeros tiempos después del nacimiento, hay una dependencia mayor entre el hijo y la madre. La relación, de hecho, madre-hijo y padre-hijo es distinta en estas etapas de la vida. Y por lo tanto, la ley no puede, a través de la igualdad, satisfacer la equidad. Yo diciendo, por eso, yo lo que creo que la persona, o sea, nosotros los seres humanos en sí, necesitamos, porque no pasa en la mayoría de los animales, es como para desarrollarnos otras personas. Necesitamos sí o sí, porque si no morimos, o sea, necesitamos sí o sí, de hecho existe, cuando los bebés son recién nacidos, el tema de que cuando no tienen padres que los acunen, acerquen al pecho, pero eso no creo que tenga una condición que sea femenina o masculina o biológicamente determinada. Creo que el ser humano puede criar, no, yo conozco un montón de parejas, sabemos parejas de gays, que crían los hijos y los crían desde bebitos, con ese cuidado que requiere, porque el tema que tenemos los seres humanos es que requerimos un cuidado especial para poder desarrollar. Pero no creo que sea, obviamente que hay una cuestión de alimentación que tiene que ver con nosotros, por ejemplo, amamantamos, eso sí, obviamente que no tenés la posibilidad, porque biológicamente el varón no lo puede hacer, pero creo que hay un montón de cuestiones que hoy por hoy está demostrado que el varón lo puede hacer perfectamente, y que puede ir cumpliendo esa cuestión de crianza desde bebitos, por ejemplo, acunando, que el tema, por ejemplo, del acunar es un desarrollo muy importante para el crecimiento y la evolución de las personas. Sí entiendo que, obviamente, que el amamantar lo va a tener que hacer la mujer, pero hay mujeres también, por ejemplo, 2 mujeres que han amamantado ellas mismas porque biológicamente han podido, o sea, creo que no es exclusivo, a eso voy, que no creo que sea exclusivo de la mujer que haya concebido la crianza, que la puede desarrollar y la desarrollan tranquilamente un montón de varones que hoy por hoy están a la par, que acompañan todo ese embarazo, que sí está bien, sí, obviamente que no lo transitan, pero que sí de otra forma. Antes es como que al varón se le cercenaba esa posibilidad. Al cercenársela era como que lo imposibilitaba a un montón de cuestiones que hoy por hoy sí están. Bueno, lo veo con la licencia. En esos casos que están planteando ustedes, donde dice acá hay 2 padres y no hay una madre, o acá hay 2 madres y no hay un padre, por supuesto que son casos que salen del tratamiento general, donde los jueces pueden atribuir la nueva ley, hasta los jueces pueden otorgar el ejercicio de esa responsabilidad . La patria potestad estaba reservada a los padres. Hoy la responsabilidad parental no queda reservada a los padres. Pero lo que usted acaba de decir muy claramente, y creo que es así, creo que es útil, no modifica esto otro. Durante los 9 meses que el chico está dentro de la madre, si es el chico hay que someterlo a una intervención quirúrgica, queda comprometido el cuerpo de la madre. Si hay que hacer un tratamiento a través de medicación, no se hace a través del cuerpo del padre, se hace a través del cuerpo de la madre. Aún en el caso que fueran 2 mujeres. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que aquella que cumple el rol es la que tiene que tener
preponderancia en la decisión en esas etapas de la vida. El legislador tiene la obligación de atender las distintas circunstancias de los sujetos. Usted fíjese que cuando la Argentina, como usted hablaba de que hoy la Argentina es de avanzada y se niega en muchos aspectos. Yo me acuerdo hace muchos años, en el año 2013 tuve que hablar en el antiguo Parlamento de Berlín. Y en el momento que iba a hablar, incluso me indicaron que en una de las bandejas, no como legisladores, sino como asistentes, estaba el presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas de Alemania, y en otra estaba la presidenta de la misma asociación, pero de Polonia. Y en el momento que yo tenía que hablar, resulta que en la Argentina había matrimonio entre personas del mismo sexo. Recién el día anterior se había sancionado en Francia. La Argentina fue el primer país de Latinoamérica y el quinto del mundo. Entonces, alguien dijo el 10º, no, fue el quinto del mundo. A pesar de que había sido, creo que el último, el anteúltimo en la Argentina, el divorcio vincular. Sí. Es decir, partimos de una posición estrictamente conservadora. Conservadora no hablo de conservadora partidaria, es de conservadora a una postura, como dice usted, de avanzada, etc. Estas posturas de avanzada requieren, para poder ser útiles y extremadamente útiles, de dos cuestiones. Atender cuáles son las consecuencias de lo que se implementa. No es cuestión solo de novedad, no es cuestión de ir adelante. Es cuestión de saber que aquello que nosotros hagamos en el derecho va a provocar un resultado que atienda a lo que debe atender el derecho, que es el interés general, pero también el interés individual, fundamentalmente los vulnerables. Y volvemos a esto, yo no me acuerdo nunca los números artísticos, pero creo que es el 706 que habla de la atención de todos los grupos de vulnerables, habla también de los discapacitados. Sin embargo, en el artículo 710, sí, el artículo 710, después determina cuáles son las funciones en las cuales deben atenderse las vulnerabilidades. Hay algunos límites en donde los jueces no pueden apartarse de la regla, no pueden actuar oficiosamente. La oficiosidad no está permitida en aquellas causas que no sean de contenido estrictamente extrapatrimonial. Si hay contenido patrimonial, la oficiosidad tiene un límite que es la petición de las partes. Sí. Pero ¿por qué lo dice la ley? Sí, porque está la ley. Ahora, nosotros tenemos que avanzar en la construcción de este derecho sabiendo que se ha partido de una posición de extrema vulnerabilidad de la mujer cuando no me refiero solo a la Argentina, en la Argentina, por ejemplo, la mujer soltera y la mujer viuda tenía plenitud de ejercicio de los derechos ya en el siglo XIX. La que no tenía plenitud de ejercicio era la mujer casada, pero me acuerdo que ahí incluso hubo una discusión muy grande entre Bresaje y Alberdi, porque Alberdi decía que era una atrocidad que las mujeres llegaran, por ejemplo, a obtener los derechos que Vélez proponía, y Vélez sostenía que la civilización llevaba a la igualdad de la mujer con el hombre. Es decir, yo creo que la Argentina fue señera ya en ese momento, estamos en una evolución, y acá viene un problema físico. Cuando usted tiene una fuerza muy potente, solamente la puede contrarrestar con otra fuerza muy potente y adversa. La fuerza muy potente estuvo en la limitación de facultades de ejercicio de la mujer hasta ahora. Y estamos en el proceso de evolución. Hemos llegado a la revolución. En este proceso de evolución tiene que aparecer una fuerza muy potente, por otro lado, capaz de contrarrestarla, capaz de equilibrarla. No puede aparecer algo tenue y mesurado. Por eso, una escritora chilena que dice, bueno, se necesita hoy que haya mujeres que griten. A nadie le gusta que las mujeres griten, y a las mujeres creo que les gusta gritar, pero si no gritan no son escuchadas. Bueno, lo cierto es que, así como en su momento, quienes tenían por decisión determinaron
qué es lo que podía la mujer y qué es lo que no podía la mujer, hoy aparece una fuerza adversa muy fuerte, que está buscando ese equilibrio. Pero seamos conscientes que cuando esas dos fuerzas confluyan, se va a lograr ese punto de equilibrio, Claro. donde no por ser sino cuando por ser mujer, por ser conocen las mismas. Lo que es importante, y eso es lo que nosotros hoy por hoy existe, porque por más que yo tenga un privilegio, el espacio público, por ejemplo, en la calle, no tengo la misma libertad que tiene un varón, con la misma condición mía, o sea, blanco, o sea, tengo una limitación diferente. Entonces, esas acciones positivas, porque son acciones positivas, las que tienden a igualar, a cortar brechas, porque lo que nosotros intentamos tienen que ser momentáneas, o sea, obviamente tienen que ser por un plazo hasta que uno entienda que se ha logrado la igualdad. Y una vez que esa igualdad o esa equidad, mejor, equidad, porque una vez que esa equidad se logre, no tendrían por qué, yo brego porque las acciones positivas en algún momento tiendan a desaparecer. Pero nosotros pensamos, el otro día, justo el 6 de noviembre, se cumplió un año de la ley Margarita Marado, que es la ley de cupo. Sí. La ley de cupo que fue tan cuestionada y tan tachada de discriminación, y nosotros decimos, bueno, es una acción positiva, es una ley que permitió el ingreso del 30% de legisladoras mujeres, y lo que hizo fue ampliar la perspectiva, porque en realidad muchas veces lo que sucede es que en la agenda, las personas transitan las situaciones dependiendo del lugar que ocupan y las vulnerabilidades que les pueden acontecer. De repente, si en la mesa están sentados todos varones o todas mujeres, quizá a mí una situación X no se me presenta porque no la atravieso, porque no la vivencio. Entonces, el hecho de que haya diferentes miradas y ampliar la perspectiva, que justamente lo que busca la perspectiva de género es eso, ampliarla, poder ver todas las interseccionalidades que puedan atravesar una persona en sí, ¿no? Es como ese principio máximo que tenía, que siempre tuvo la Corte de la igualdad, bueno, es como que lo amplía, ¿no? Entonces me parece que lo importante es eso, entender que en realidad lo que se busca es ampliarlo, como para poder contener y que en algún momento, si se logra la equidad, dejen de existir esas acciones positivas y que las personas realmente sean iguales. O sea, no es lo mismo empezar de acá, estoy de acá, por más que tenga las mismas condiciones y yo me quede de atrás, porque nunca voy a llegar. Y lo que nos sucede en el género, o sea, femenino, es que, bueno, hay un montón de cuestiones que, bueno, que se vienen transitando, que hay un montón de leyes. De hecho, una vez que incorpora el cupo, nosotros ratificamos la CEDAW, salió la ley de protección integral contra la violencia de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad, el de parto respetado, la ESI, todas esas leyes fueron producto de que las mujeres empiezan a ingresar y de repente y eso no quiere decir que de repente el varón fuera malo, lo que pasa es que quizá lo que puede transitar una mujer en un parto, ¿sí? O ese tipo de violencia obstétrica, no la visibiliza de la misma forma, porque es como decías vos, el varón es la mujer es la que tiene, la que está... Yo creo que eso que también se expone, en realidad se convierten en reglas transitorias. Exacto. Es decir, son reglas transitorias. Es como cuando comenzó la vigencia del Código Civil y Comercial, hay normas que son normas transitorias. Lo mismo pasó con la ley 1711, tenía un artículo 3 que decía, bueno, estas son las normas en este proceso de transición de un sistema al otro. Acá ocurre lo mismo. Esto de la fijación del cupo, esto es transitorio. Claro. ¿Por qué? Porque a lo que se debe llegar cuando se haya terminado esta etapa del proceso, porque el proceso no termina nunca, Sí. esta etapa del proceso, es a que lo que se tenga en consideración es el mérito, con independencia del grupo al que se propone. Y tendría que darse naturalmente, o sea, un equilibrio natural, porque en realidad no hay, o sea, nosotros hoy por hoy sabemos que, qué sé yo, nosotros muchas veces discutimos de la división sexual del trabajo y cómo históricamente se pretendía pensar de que el varón era
para una determinada actividad, la mujer para otra actividad, y hoy por hoy, que hemos dejado la fuerza de lado, porque en realidad muchas veces la condición física del varón hacía que de repente desarrollara determinadas actividades. Hoy por hoy que la fuerza está bastante relegada para lo que sean las actividades o profesiones que hoy desarrollamos, vemos que la cuestión de intelecto, o sea, tanto es una cuestión histórica muchas veces que la mujer no se dedica a determinadas cosas o que el varón no se dedica a determinadas cosas. Partamos de la base, volvamos a la historia, por eso digo que tenemos que ver la historia para saber el futuro. La mujer casada en la República Argentina, a principios del siglo XIX, para poder estudiar necesitaba autorización del marido. Por lo tanto, no iba a estar preparada para poder ejercer las mismas funciones que el marido que sí había podido estudiar. Claramente. Entonces, estas son las cosas que tienen que llevar a que este periodo sea del menor tiempo posible. Esta etapa del proceso sea el menor tiempo posible, para que lleguemos a la etapa del mérito. Y la etapa del mérito es una etapa donde las personas partan de igualdad de posibilidades. Exacto. Ahora, ¿por qué yo me refiero a la equidad? Porque la equidad es una cuestión de proporcionalidad con la necesidad. Claro. Los constitucionalistas se han encontrado en aprietos cuando tenían que decir cómo es eso de que la ley debe ser igual para todos. Entonces después terminan diciendo, bueno, la ley es igual para los iguales. Bueno, pero porque hay desiguales frente al derecho. Bueno, no es que haya desigual de jerarquía, sino desiguales por la edad o por la capacidad. Es decir, es bastante difícil. Bueno, las reglas de Brasil. Las reglas de Brasil son un claro ejemplo de perspectiva de género, de justamente de reconocer esa desigualdad imperante en las mujeres como para el acceso a la justicia. Y las combina, porque combina la marginalidad con el mismo acceso. O sea, un montón de normas hoy por hoy tienden a evidenciar esa desigualdad existente que existe y que existe con mayor razón en el grupo, o sea, en el grupo femenino, por una cuestión histórica, o sea, no una cuestión. El tema es que no podemos tolerar que se distorsione el principio de la perspectiva de género, porque si se distorsiona, no va a poder provocar toda la riqueza de conclusión. Yo he leído recientemente una sentencia del ámbito laboral, sí, donde se terminaba diciendo que, en definitiva, como el marido que era gerente de una empresa la había despedido a la mujer, entonces la indemnización correspondiente superaba la tarifa de la ley. ¿Cómo? Pero no entiendo. No tenía nada que ver la perspectiva de género, era un hombre que había despedido del trabajo a su mujer, trabajaba en la misma empresa. Pero la había despedido porque uno era gerente y la otra era una subalterna. Porque uno fue el hombre y la otra una mujer. Sí, el esposo. Sí. No, ahí no se conecta. Porque si la mujer hubiera sido la gerenta y el marido hubiera sido el subalterno, la mujer no podría haber elegido al marido. Pero podría haber sido una cuestión de violencia laboral, porque la violencia laboral comparte esa cuestión de subordinación que tiene el género con respecto a la cuestión laboral. O sea, es muy parecido, se manifiesta y se puede manifestar entre dos varones, una mujer y un varón, porque en realidad esa cuestión de poder, de subordinación, es la que determina la cuestión del poderío sobre la laboral. Cuando el género determina el poderío. Claro. Y acá no es el género lo que determina el poderío, acá lo que determina el poderío es la función dentro de la persona jurídica. Pero se agrava con el género. No se puede modificar la tarifa indemnizatoria. No, eso estoy de acuerdo. O sea, quizá le puedan llegar a poner, o sea, no la tarifa, quizá le pongan, o sea, por un lado, lo que corresponde laboralmente, y por otro lado. Hace poco leí otro fallo también en materia de familia. En materia de familia, de la liquidación de sociedad conyugal, la división no se hacía por mitades. No, a ver. ¿Pero por qué no se hacía por mitades? No se hacía por mitades porque se le otorgaba un porcentaje mayor a la mujer. Se le otorgaba un porcentaje también. ¿Por qué? Por el solo hecho. No puede ser, no puede ser. Que no lo va a ver. Ahora, le explico claramente esto. Esto es así. Sí hay que aplicar la perspectiva de género, por ejemplo, en los procesos de liquidación de la sociedad. Yo recién mencionaba el artículo 700. El artículo 710 dice que la carga de la prueba le corresponde a quien está en mejor posibilidad de aportar. Bueno,
si nosotros venimos de una sociedad donde el hombre es el administrador de bienes y productor de bienes, y la mujer no, el hombre es generalmente el que está en condiciones de decir dónde están los bienes, para sintetizar. Sí. Y ahí es donde se puede imponer la carga dinámica, contar la prueba y cumplir con el 710, creando una presunción en contra de aquel que no aportó pudiéndolo aportar. Como el hombre está en mejores condiciones, generalmente, como en todos los casos, ahí hay una aplicación estricta, plena, pacífica de lo que es la perspectiva de género. Ahora, la cuestión de la perspectiva de género es cuando una persona, por integrar un grupo, se encuentra en una situación desfavorable respecto a los que no integran ese grupo. Esa sería la situación. Yo no sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta. Yo me animo a hacerles una pregunta. Muchas veces me identifica el tema de la perspectiva de género con el que me ponen. ¿Qué le decimos a aquellos que pueden opinar y decir? Con ese criterio también, una sentencia tendría que analizar y tener una perspectiva de raza, de religión. Es decir, porque si nosotros de alguna manera estamos diciendo, bueno, esta perspectiva en el tema de familia, por ejemplo, entonces, analicemos esta cuestión, dice el juez, o la cosa desde la perspectiva de género. Generalmente se hace referencia a un género, en este caso, del tema femenino. Ahora, también el colega o la colega de la otra parte puede decir, perfecto, entonces analicemos las cuestiones. Cada cuestión debe ser analizada con una perspectiva distinta. Así como analizamos esta cuestión de perspectiva de género y feminismo, si la persona involucrada tiene una cuestión de pertenencia a tal religión o a tal raza, y de alguna manera puede tener alguna incidencia por el virus, también analicemos esa cuestión desde el punto de vista de género. Yo creo que sí, en la medida que por integrar cualquiera de esos grupos que dice, lo pone en desventaja. Es decir, si por ser negro estoy en desventaja, o si por ser de una religión perseguida estoy en desventaja, o por ser inmigrante ilegal estoy en desventaja, la perspectiva de género se aplica. Por eso es que creo que esta reunión no se llama perspectiva de género, se llama perspectiva de géneros. Y creo que el Código Civil y Comercial lo que atiende es, habla expresamente, cuando habla de los procesos, habla expresamente de los vulnerables. Es vulnerable no la persona dañada, Una persona puede no ser dañada y ser vulnerable. Sí, ya está la vulnerable es la persona que es apta para ser dañada. Entonces, si por ser negro esta sociedad me daña, hay que aplicar la perspectiva de género, pero no solo en el juzgamiento, en el comportamiento. Y yo tengo que tratar de equipararlo. Cuando hablamos de los discapacitados, el Código Civil y Comercial es un artículo que, por suerte, de la autoría, que es el 2448, y le da beneficios al discapacitado, porque es una manera de compensarle la vulnerabilidad que tiene por tener una deficiencia en relación a las personas que no la poseen. Es decir, y la ley argentina avanza hacia eso. Te cuento casi algo anecdótico. Hace más o menos 10 años yo leía todos los libros de introducción al derecho civil, parte general, etcétera, etcétera, y mira, empezando los principios generales del derecho en la Argentina. Nadie hablaba de la solidaridad. No hay un solo autor. He revisado todos los libros, no había un solo autor que hablaba de eso. Sí se hablaba de la solidaridad familiar, pero no la solidaridad como un principio general de los derechos. Como yo enseño mucho en otros lugares, y entre otros en Europa, donde el artículo 2 de la Constitución dice la solidaridad es exigible en todas las relaciones del Estado, entre particulares, etc. Empecé a desarrollar el principio de la solidaridad jurídica. Y hoy, incluso hasta en el fallo reciente de la Corte, ahí ya te pueden habilitar lo que quieran. La buena fe. Es decir, la sociedad argentina es partidaria de la solidaridad. ¿Y qué es ser solidario? Ser solidario es hacerse cargo de las necesidades del otro. En esto, donde la mujer está en una situación de vulnerabilidad, la solidaridad impone que el hombre se haga cargo de ponerla en un lugar de equivalencia.
Sí, no me fuera. Yo Ana. a tu respuesta, a tu pregunta, lo que diría es que me parece que hay primero un canon especial, o sea, que uno tiene que transitarlo y llevarlo siempre, que es la perspectiva en clave de derechos humanos. O sea, nosotros nos movemos en clave de derechos humanos. Y en clave de derechos humanos ahí te encierra o abarca todo tipo de vulnerabilidades. Y cuando nosotros decimos en clave de género, estamos entendiendo que todas esas, por eso la interseccionalidad, todas esas vulnerabilidades las transita el 50% de las mujeres que ya están, no solamente porque son migrantes, porque son negras, porque son pobres, porque son auxiliadas, es por simplemente la condición de ser mujeres. La condición de ser mujeres en el mundo nos da una situación de discriminación y de vulnerabilidad ya propia. Entonces, por eso es importante tener la perspectiva, obviamente que arrancamos con una perspectiva en clave de derechos humanos, pero no nos podemos olvidar nunca que hay una perspectiva en clave de género, pensando de que esa mujer, aparte de poder ser discapacitada, aparte de poder ser negra, aparte de poder ser exiliada, es mujer. Y ya la condición de la mujer la ubica en la sociedad que sea, por eso es importante también ver qué sociedad, la perspectiva de género nos obliga a ver la sociedad, porque no solamente es el análisis individual de su historia, sino el colectivo que te rodea, pero la pone en la sociedad en una situación de vulnerabilidad diferente con respecto a los varones y con respecto también a otras disidencias que a veces están en mayor grado de vulnerabilidad que la mujer. Pero bueno, yo creo que a eso apunta, o sea, apunta a entender que la mujer, por el hecho de ser mujer, bueno, de hecho lo vemos, o sea, nosotros tenemos una presidenta mujer por primera vez en nuestro colegio, y no existe presidenta en los colegios, o sea, esa situación no es gratuita, no es que se da porque las mujeres no tengamos la posibilidad de decidir o de presidir un colegio. Lo mismo pasa en los altos esferas de decisión. O sea, hay una cuestión a priori de vulnerabilidad de la mujer que hace que cuando nosotros analicemos las cosas lo tengamos presente. ¿Qué nos obliga a la perspectiva de género? Es a tener presente de que por el hecho de ser mujer ya hay una condición que nos pone en un lugar diferente, que nos pone en una situación diferente. O sea, que a mí me imposibilita transitar, poder quedarme de noche. Lo mismo que decía, hoy tuvimos la charla en el CEPAL, que fue la conferencia del CEPAL, y se hablaba del tema de los cuidados. O sea, seguir diciendo que la responsabilidad recae sobre la mujer también es condicionarla en esa obligación y restarle la posibilidad de estudio, de desarrollo, que le impide de repente estar, por ejemplo, con su compañero, tener las mismas posibilidades, porque ya como que la ubicamos en una situación, que esa situación la deja en desigualdad con respecto al resto. Pero creo que lo que decía Rosana Andía es la aplicación estricta y también es la aplicación a esas otras vulnerabilidades por integrar esos géneros. Claro, en clave de derechos humanos. Uno tiene que pensar en clave de derechos humanos. Creo que como riqueza de esta charla, lo que está es lo que siempre tengo yo, lo que se llama el vigor híbrido, que es el aporte de los distintos, provoca enriquecimiento, si se organiza. Claro, había alguien que quería hablar de Sí, la doctora Mazo, pero no la perdimos. el espacio, el espacio, Sí, sí. A ver. Ahí está, a ver. A ver si se habilita ahí. A ver si me escuchan. Ahí está, sí. No, yo, hola, buenísimo que están ahí Aldana y el doctor Martos Córdoba, un placer, bueno, Miguel y la gente que está. No, yo quería justamente contestarle a Miguel en la pregunta que había hecho al doctor González Andía, pero un poco ya creo que la contestó Aldana, porque bueno, se tarda con estos sistemas en poder habilitar. Y no, por ahí decir que coincido con el doctor Marcos Córdoba, que hay que hablar de géneros con ese, coincido, saliendo por supuesto fuera del binarismo, y que cuando uno habla de género está hablando de una categoría de opresión. Hay otras categorías de opresión que tienen que ver con lo que comentaba Miguel, y ustedes también, la discapacidad. Por ejemplo, en mi caso soy una persona de tez clara, de clase media acomodada, con recursos académicos, entonces la interseccionalidad permite articular otras categorías, ser una persona con discapacidad, ser mujer, pero también ser negra, ser migrante, o sea, que es muy interesante que empecemos a hablar también de la interseccionalidad, de cómo otras categorías juegan ese papel, porque es algo que nos ha interpelado al menos. Yo siempre me sentía dentro de ese colectivo vulnerado, ¿no? Por el hecho de ser mujer, hasta que una amiga me dijo, no, pero vos estás
como muy acomodada al lado mío, y a mí me costó mucho entender que ella tenía razón. O sea, dentro de grupos de militancia, ¿no? Claro, no es lo mismo ser blanca, tener tez clara, vivir en el centro, que para llegar a una universidad vivas en el conurbano, que no tengas cómo, que te falte una pierna. No estamos en lo mismo, ni hablar que seas niña, ¿no? Y bueno, eso es toda una evolución, pero bueno, me viene encantando cómo van debatiendo, así que solo quería hacer ese aporte desde acá. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctora, interesantísimo lo que dice. Bueno, abrimos el espacio para los sí, quienes están asistiendo también puedan intervenir. No sé si se escucha bien. Ahí el que quiera hablar se puede habilitar y hablar sin problema. Yo tengo una consulta para los dos disertantes, que es, bueno, en esta confluencia de fuerzas o en ese equilibrio que se busca, ¿cómo ven, digamos, el rol del varón o el género masculino en este contexto, ¿no? Ya la CEDAW fue aprobada en nuestro país en el año 85, incorporada con rango constitucional en el año 94, y recién, digamos, se ven plasmados en el ordenamiento positivo, algunas sesiones positivas respecto al varón, o muy recientemente, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Masculinidades, ¿no? El abordaje digamos, también del varón o de quien ejerce ese desequilibrio. Sí. Es fundamental. Yo puedo contestar también, si se escucha. Más de 35 años, digamos, el país toma la aceleración. Una cuestión que es de culturización. Es decir, existe una serie de normas, de reglas, de principios que indicarían que hoy hay una equivalencia, o estamos acercando a una equivalencia bastante importante, interesante. Pero aún no actuamos en base a esto, a esa nueva organización. Miren, la primera sentencia que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil Comercial, se refería a un caso donde una mujer se había presentado 5 años antes a decir que quería que su apellido fuese en primer orden respecto del del padre. Fue al registro civil y le dijeron que no. Fue a un juez de primera instancia, le dijeron que no. Fue a la Cámara de Apelaciones, le dijeron que no. Fue a la Corte Suprema. Y el argumento lo sé porque yo era el abogado de la mujer. El argumento era la ley, la Convención de Protección de la Mujer, lo que indica es que no puede haber desigualdades en razón del sexo. Esa norma es una norma de jerarquía supralegal, que supera los códigos y las leyes internas, leyes del nombre, o cuando el código regula el nombre de la persona. A partir del momento que no puede haber preponderancia, esa ley superior derogó lo que era la norma interna, pasó a ser esto norma interna también. Ahora, tuvo que llegar a la Corte, y la Corte cuando resuelve dice, si bien es cierto esto, bueno, pero de cualquier manera además el Código Civil Comercial, el chico había nacido 5 años antes, ya estaba inscrito con el nombre, con el apellido del padre, y por suerte todavía no había empezado el colegio primario, pues además tiene años posteriores. Pero, a ver, esa norma preexistía, pero en el comportamiento social no se reconocía. Claro. Entonces, eso que no puede haber diferencias en razón del sexo, no se ejerce. No se ejerce, se sigue, pero no estoy hablando de jueces, no estoy hablando de profesores, estoy hablando del comportamiento social habitualizado. Es decir, en muchos casos ahora ya sí, pero esto es todo un proceso. Es un proceso donde estamos avanzando y donde seguramente lograremos que la función, el rol del hombre, el doctor, el rol del hombre es eso, reconocer que uno
vale 1. Con independencia de que ese uno sea hombre o mujer y este otro uno sea hombre. Cosa que yo soy directora general de política de género en la Municipalidad de La Plata. O sea que estoy todo el tiempo con violencia. Y nosotros tenemos un grupo de masculinidades. O sea, porque no se puede trabajar la violencia sin trabajar la otra parte. Y si yo no pensara que eso se puede construir, no me dedico, que realmente, o sea, entiendo a tanto al varón como a la mujer como fundamentales para esta construcción, para esta deconstrucción, porque si no, no se puede. De hecho, los espacios de masculinidades son psicorreflexivos, porque lo que se busca es una reflexión interna, que la persona pueda visibilizar determinadas cuestiones que vienen arraigadas hace tanto tiempo que son invisibles, y que vos no le podés reprochar con el castigo, decir, bueno, no, o sea, es un trabajo reflexivo el que vos tenés que buscar, porque el cambio lo tenés que lograr, yo siempre digo, y me cargan de un lado amoroso, ¿no? Pero es así, porque si vos irrumpís, a veces generás una, como si fuera una respuesta adversa que no te beneficia. Entonces siempre tiene que ser desde el lado reflexivo, siempre tiene que ser del lado de la construcción, siempre tiene que ser del lado de que hay una cuestión cultural que viene siendo. Y yo lo comparto completamente. Y el varón tiene un rol fundamental, porque no se puede realizar un cambio sin los varones. O sea, hay que hacer un cambio de la sociedad en conjunto. Obviamente que es impulsada por la mujer, porque la mujer lo transita, porque claramente, o sea, cuando una persona transita más una vulnerabilidad, genera el reclamo. Se ocupa más de eso. Se ocupa más de eso. A mí me pasaba, por ejemplo, con las cuestiones de licencia, ¿no? Que bueno, las mujeres reclamamos las licencias y reclamamos, y dicen, bueno, y las licencias los varones reclaman más, pero si nadie les impide reclamar de repente el poder paternar. Bienvenidos sean, de hecho es necesario. Y fíjate cómo es tan cultural que la ley decía, podrá, en el caso de los varones, no deberá. La mujer y es tan importante ver eso, porque eso es cultural. La mujer deberá tomarse licencia, el varón podrá. Entonces vos, varón, si te tomas licencia y le decís a su entrenador, pero vos podés no tomarte y la tomás. O sea, culturalmente ya nos ponían en un lugar de complicado, o sea, en su casa, o sea, no podían acompañar el nacimiento de su hijo, es complejo, porque es cultural, es claramente cultural. Ya cambiar un verbo te pone en otro lugar, te ubica en otro lugar. Sí, perdón, ¿no? Porque esto me recuerda, digamos, yo cuando estaba cursando, fue una charla, digamos, o sea, que se dio un debate en las aulas, digamos, de la facultad. Y en aquel momento por ahí, digamos que quien noté, digamos, que hacía la diferencia, era como la mujer misma. Porque cuando yo les digo que en realidad el varón también tiene el derecho, digamos, a sacar una licencia, por, bueno, en este caso por maternidad, paternidad, en el caso de varón sería... licencias parentales tienen que ser. Exactamente, pero ella lo que argumentaba decía, no porque ustedes no se hacen cargo, porque ustedes no hacen esto, no hacen aquello, o sea, lo que me pareció, digamos, que son experiencias personales, digamos, o sea, que no venía el caso, digamos, o sea, en realidad el varón, aquel, digamos, que respalde y acompaña a la mujer en su embarazo, tiene el mismo derecho. Por supuesto. O sea, de hecho a mí me ha pasado, mi mujer, o sea, tuvo a mis hijos por cesárea y yo tuve que anexar mis vacaciones es un horror. porque no tenía el tiempo o el momento para acompañarla. Ella tenía un postoperatorio y yo no tenía cómo acompañarla si no sacaba mis vacaciones. Tenías un reconocimiento de tu derecho. Claro, y me encontraba, digamos, con una mujer que tenía una presión como más dura, digamos, y no entendía, digamos, yo, o sea, trataba de entender, siempre tratando de entender, digamos, la otra parte, pero es como que hay que buscar, digamos, un equilibrio, o sea... Obvio, hoy todo el movimiento tiende a la parentalidad, ¿no? Bueno, pero nunca vio, digamos, esa necesidad que yo le hice notar. O sea, es como que estaba como muy cerrado. Después, por otro lado, o sea, lo que estaba viendo, la verdad que admiro, digamos, como lo comentaba el doctor, o sea, porque vi como por ahí tal vez dos posiciones que tal vez... equilibran. O sea, ambas, digamos, o sea, en algún punto confluyen. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, cuando el doctor por ahí habla, hay una parte, digamos, que sí es natural y no depende por ahí de nosotros. Y sí la diferencia, digamos, o sea, después se la hace totalmente.
que también lo pudieron marcar. Y en ese aspecto, digamos, social, como que habría, digamos, como que trabajarlo mucho más, o sea, todavía, digamos, como ustedes lo dijeron, se va avanzando, pero es difícil. Pero también noto, como él comentaba, que en el aspecto internacional, digamos, o sea, se nota como que por ahí nuestra sociedad, dentro de todas las cosas críticas que por ahí tiene, algunas, digamos, es como que se han adelantado. Obviamente muchas veces, digamos, se incorporan, digamos, otros condimentos que por ahí tienen que ver con la política y demás, o sea, que por ahí no será la cuestión que por ahí nosotros como juristas o los legisladores que estarían obligados, digamos, desde otro punto, digamos, desde aquella esencia, digamos, de lo que quiere, que no se hace. Pero la verdad lo veía como contestaba y con esa tranquilidad que la verdad es admirable. O sea, pero bueno, quería hacer ese comentario. Y una cuestión que quería decir, no todas las mujeres, o sea, las mujeres también fuimos educadas con esta cultura patriarcal. Y claramente la respuesta de esa mujer que te decía, no, vos tenés que quedarte en la casa, es porque nosotros culturalmente, el varón tiene toda la responsabilidad de sostener esa casa. De hecho, vos fijate los efectos en la salud que les provoca el índice de suicidio de los varones cuando no pueden conseguir la trabajo. atribución de errores en la sociedad. Exactamente, o sea, y es una cuestión, y esa atribución de errores también la comparten las mujeres, porque hay un montón de mujeres que también comparten esta cultura más patriarcal, si se quiere. Y la respuesta te la dio una mujer patriarcal que entendía que vos tenías que trabajar, que no tenías que ocupar el lugar al lado de tu mujer o ayudando a criar a tu hijo. Claro, yo por ahí lo que noto también, o sea, por ahí consonancia con lo que usted decía, que hay que trabajar, digamos, en el varón también, o sea, es como que evolucionó bastante para bien, o sea, es lo que no perspectiva individual mía, es lo que noto. Sí, digamos, en aquellos casos que uno ve, digamos, o sea, en algunos trabajos en particular, en los que nos dedicamos a seguridad, o en el caso suyo también, noto, digamos, que por ahí, o sea, la ayuda para el varón siempre termina siendo, digamos, con un recorrido terapéutico, digamos. O sea, para ayudarle a aquello, digamos, que en cuanto a su formación social, digamos, no pudo, digamos, lograrlo y darse cuenta. Las mujeres también tienen que hacer sí, ese recorrido, porque lo tienen que hacer porque hay muchas mujeres que no visibilizan las violencias y de alguna forma las toleran y las justifican. Sí, me ha pasado por ahí. O sea, de los dos lugares sociales tienen que hacer, pero no es terapéutico, es reflexivo, es psicoreflexivo, es visibilizar, es ampliar esa perspectiva, esa mirada. He notado que cuando se llega a ese punto, digamos, o sea, ya la reflexión, digamos, como que se le pasó el límite de la reflexión, y es como que ya uno necesita, más que la reflexión, necesita una ayuda, digamos, externa. Es como que no logró, digamos, individualmente llegar a una reflexión, entonces necesita de una ayuda. Muchos casos, más allá de la reflexión, hay otros elementos de las circunstancias y condiciones. Claro. Por ejemplo, el elemento económico. Las adicciones. Las Las adicciones, o sea, son todas cuestiones que van agudizando esa situación. Sumamente complejas y donde no podemos nosotros ni siquiera analizar de la misma manera unas que otras. No. La mujer víctima de violencia le resulta muy difícil salir con los chicos a dormir a la vereda. Sí. Le resulta más fácil a lo mejor a un hombre buscar un techo donde dormir, el solo. Es decir, hay una serie de circunstancias de la sociedad que todavía, ante la insuficiencia, el Estado resulta impotente para atender las necesidades, es decir, no puede cumplir sus roles subsidiarios, y los tiene adjudicados, pero no los puede cumplir. Sí. Entonces el pobre legislador, cuando trabaja, tiene que atribuirle funciones a personas que no le corresponden. Sí. Entonces inventan, a ver, estos dos, bueno, ya se divorciaron y fue por culpa de él que era un adicto, pero igual ella, que era inocente, le va a tener que mantener y lo va a tener que recuperar. Ya no son cónyuges, ya no son parientes, ya no son familia. Lo tendría que hacer el Estado es impotente, no lo hacen, entonces el que redacta la ley dice, bueno, alguien tiene que tratar de hacerlo, y ahí aparecieron hace muchos años anónimos, bueno, ¿quién lo hace? El ex cónyuge. Pero son emparches que hace la sociedad argentina. Ahora,
Les quiero hacer una aclaración. La estructura jurídica argentina es de altísima jerarquía. Altísima jerarquía. Nosotros tenemos una virtud enorme. Nosotros tomamos las fuentes que nos informan de los últimos años, mediados del siglo pasado, nos informa mucho más el derecho italiano que el francés. El derecho francés era un derecho un poco más individualista. En cambio, el derecho italiano es un derecho más solidario, el derecho alemán es un derecho un poco más ajeno a nuestra cosa. Pero nosotros tomamos esas reglas y las convertimos en principios generales. Nosotros tenemos el no abuso del derecho como principio general, tenemos los comportamientos de buena fe como principios generales, que no existen en todos los países. La Argentina es de altísima jerarquía a nivel jurídico. Lo que ocurre es que falta lo que estábamos hablando, que es la culturización, es decir, el comportamiento generalizado. No puede ser que nosotros creamos que la ley es para los jueces. La ley es para todos. La ley es para el padre que sabe, que no tiene que esperar que el juez le diga que pague alimentos. Tiene que satisfacer eso porque es su deber desde el momento que el otro lo necesita. Y no hablo solo del alimento económico, hablo también de la asistencia espiritual, de la ley es para todos, es para los sujetos del derecho. Eso es culturizar. Nosotros partamos solamente de esta base. No puede haber diferencias en razón del sexo. No puede haber. No puede haber una situación de detrimento a uno porque es mujer respecto a otro porque es hombre. Eso es lo que provoca la igualdad de posibilidades y la equivalencia de acceder a ella. Sí, perdón, ¿no? Lo que nota también, y que por ahí me ha parecido por ahí bueno, lo he notado por ahí a través de mis hijos y amigos o compañeros, digamos que por ahí la generación por ahí de ellos lo ha asimilado mucho mejor, digamos, por ahí la nuestra. Cultural. En ellos está como muy naturalizado. Es cultural, porque Claro. es cultural, porque ya crecieron con otra realidad. Entonces interiorizan las cosas y las interpretan de otra forma. Y obviamente, por eso, dependiendo de la generación, es cuanto más te cuesta o no, nada, de construir. Y una cuestión que quería aportarte cuando vos decías, y cuando también hay un montón de avance. Hay un montón de avance también en nuestra, o sea, nosotros somos privilegiados, somos personas que hemos estudiado y generalmente estamos acompañados de pares. O sea, la relación mía con mi pareja es más de paridad. O sea, entonces, como que nos cuesta corrernos de eso. Yo les voy a dar un ejemplo que parece pavada, pero como para ilustrar esta situación. La sociedad se divide económicamente en deciles, ¿no? Son 10 deciles. El que más cobra al que menos cobra. El que más cobra, el menos cobra, que es el número 1, y mide todo lo que sean las asignaciones familiares y todas aquellas cuestiones que no son remunerativas. El representado, en la cuestión de sexo femenino masculino, ¿sí? El 7,3 son mujeres, y inversamente, o sea, el 2,7 son varones. Si vos vas al Brasil número 10, es inversa, es 7,7 varones y 2,3 mujeres. O sea, muy parecido, pero raro. Pero si nosotros nos ponemos en el decil número 4 o el número 5, que podríamos estar nosotros, es 4,55. O sea, hay una paridad. Y esa paridad que es económica, de alguna forma, se proyecta al resto de las relaciones. Entonces, a veces es muy difícil no advertirlo, que las desigualdades están en los extremos. Cuando uno se corre del extremo, las desigualdades se hacen más patentes. ¿Por qué? Porque yo claramente soy una privilegiada y frente a un varón que esté en la pobreza, voy a tener más posibilidades. Por eso es importante, la perspectiva lo que te permite es eso, ampliar la mirada y aplicar lo que decía recién Manu, la interseccionalidad, en cada situación aplicarla. Entonces ya nos coloca a nosotros que tenemos esa posibilidad, tanto de que cuando mandamos un escrito de poder, no solamente ser positivistas, sino ser constitucionalistas, basarnos en los principios, porque eso es lo que nos va a permitir realmente una sentencia con perspectiva en clave de derechos humanos y con perspectiva en derecho en clave de género, porque nos permite ver la situación de forma panorámica, si se quiere, ¿no?
Completo. Hoy el positivismo es eso. Exacto. Hoy el positivismo, a ver, muchas veces yo he escuchado que dice, bueno, no, el juez no aplicó la ley porque declaró la inconstitucionalidad. Cuando se declara la inconstitucionalidad, Es se por está algo. aplicando la doctrina, porque es una ley de jerarquía superior. Exactamente. Lo que está explicando la doctora es que hoy se visibiliza mucho más la constitucionalización del derecho civil. En realidad, antes, el código no decía que debía interpretarse en base a la Constitución, pero nadie lo dudaba. Claro. Es decir, no era necesario ponerlo, pero fue útil ponerlo para que la gente tomara conciencia de que la Constitución es el reflector que alumbra el campo de juego. Sí. Es decir, las normas de jerarquía superior son las que alumbran la aplicación de las normas de jerarquía inferior. Y en base a eso es que se construye la norma adecuada para cada caso concreto. Así como yo critico un poco a Lorenzetti, ahora lo voy a copiar. Es lo que Lorenzetti dice, el diálogo de normas. Obvio. Hay un diálogo entre las normas constitucionales y las normas ordinarias, atendiendo la finalidad. Lo que tiene que hacer la perspectiva no es modificar el derecho, sino hacer que el derecho cumpla su finalidad. Exacto. Esa es la función de la perspectiva. No hay que modificar el derecho, sino hacer que el derecho cumpla la finalidad. Y la finalidad del derecho es la justicia, la equivalencia, y a los que les gusta decir la igualdad de igualdad. Abrimos también a otros participantes y cuando quieren hacer sus aportes. ¿Y alguien escribe por el chat? Por ahí. ¿Qué pasó? Ah, no, ¿quién es? Si hay alguien que quiere participar. Bueno, escrito yo de acá no veo. Sí, No, ahí está. Ahí está, no. Ahí está. Bueno, en ese caso, les agradecemos a nuestros visitantes. Realmente ha sido un encuentro muy enriquecedor, donde se han desarrollado aportes a veces coincidentes y otras veces no, y eso es lo que enriquece, como se dijo claramente. Creemos que ha sido un aporte significativo del Instituto, porque estos encuentros dialogados, con intercambio de opiniones, muchas veces suelen ser más proclives a invitar a la reflexión y a la participación. Así que muchísimas gracias, doctora Jurado, doctor Córdoba, a quienes nos han acompañado, quienes han estado desde la distancia, muchísimas gracias, y creo que esta jornada de hoy realmente nos deja un grandísimo recuerdo, pero también un gran material para reflexionar, para cuestionar, para hacernos preguntas, para poner algunas respuestas también, pero sobre todo ha aportado la sapiencia y su experiencia o la experiencia de quienes nos han acompañado hoy en la cátedra. Muchísimas gracias y muy buenas noches.